Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy voy a presentarles un ensayo, el último que escribí para esta nueva lista de mi canal de YouTube, que llamaré Ensayos hacia atrás. Espero les guste esta primera entrega. Descanso serio. Serious break. El séptimo arte es bastante joven con respecto a otras disciplinas enumeradas en la lista: arquitectura, poesía, danza, música, pintura y escultura. Con apenas siglo y medio de antigüedad, el cine ha evolucionado muchísimo desde la aparición del cronofotógrafo, que consistía en una placa giratoria con 12 imágenes que completaban su revolución en un segundo. Aunque algunos dirán que el verdadero inicio del cine refiere al cinematógrafo creado por los hermanos Lumière en 1895, 20 años más tarde, lo cierto es que con apenas poco más de un siglo el cine parece haberse apoderado de toda la atención de la sociedad, y hoy en día el consumo de películas y series por parte de toda la población va en aumento, y cada año que pasa hay más personas dedicadas a los oficios derivados de este maravilloso arte. La historia del video bajo demanda tiene menos de 20 años y el servicio de streaming en América Latina tiene menos de 15. Con esto podemos hacernos una idea de lo joven que es este hábito social de sentarse en casa a ver películas y proyectar series durante largas horas. Es tan común hoy en día el uso de estas plataformas que olvidamos por completo cómo era antes el consumo de películas y el esfuerzo que implicaba ir a cine o alquilar una de estas para ver en casa. La televisión por cable obviamente sí tiene muchas décadas de historia, pero lo cierto es que este invento tarde o temprano tendrá que desaparecer. No porque no haya usuarios todavía, sino porque la demanda es decreciente y los hábitos sociales van cambiando. Además, son las nuevas generaciones las que marcan el futuro de las tecnologías, y el Internet es sin lugar a dudas la base y el refugio de todas las tecnologías del mañana. Nuestra relación con la pintura, la escultura y la arquitectura será siempre estética y emocional, puesto que un hogar se compone básicamente del lugar donde dormimos, donde cocinamos y donde socializamos o pasamos la mayor parte del tiempo. Y es claro que queremos decorarlo con cuadros, esculturas y libros que significan algo en nuestras vidas. La música es el arte que nos acompaña a todas partes. Porque no importa dónde estemos, siempre habrá una armonía que toque nuestros corazones. La danza es un arte supremo también, y sin lugar a duda hay dos experiencias maravillosas en la vida. Una es bailar y la otra ver bailar. Así que puede ser en casa o en un lugar diferente, siempre se disfruta la danza, que alimenta el alma como una buena poesía. La literatura, que es el arte que podría englobar a la poesía y no al revés, es un arte milenario que ayuda a transmitir historias y emociones de generación en generación. Para desglosar el poder de las historias escritas tendríamos que hablar de ritmo, de la voz del autor, de la importancia de la lectura y del impacto de las palabras en los idiomas, y estos a su vez en la riqueza cultural. Los libros físicos fueron durante milenios el refugio de los apasionados por las historias, por las tradiciones, por la transmisión de conocimientos y la evolución de los oficios. Los libros virtuales han mejorado la difusión gratuita del conocimiento, pero de nada sirve que exista la gratuidad cuando no se le otorga valor. Por obvias razones no estoy en contra del cine, porque es un arte maravilloso que condensa en el tiempo lo que tardaríamos siglos en desarrollar con palabras, pero no podemos subestimar el poder de la imaginación, y es importante transmitir a las futuras generaciones el placer de la lectura, no solo como un hábito saludable, también como la posibilidad de crear historias visuales semejantes a las que se presentan en el séptimo arte. Me interesa este tema porque me parece fundamental poder discutir el impacto que ha ocasionado la creciente demanda de contenido audiovisual en comparación con la lectura. La desaparición de los periódicos en papel produjo una gran transformación de los hábitos sociales relacionados con la lectura, y aunque no suele hablarse de ello, la información de los sucesos de cada región y cada país ya no suelen quedar plasmados en historias narradas. Hoy en día, gran parte de la demanda
de noticias son informes netamente audiovisuales. Tal vez de vez en cuando alguien lee una opinión, pero ya no es un hábito, ni en lo académico ni en lo personal, leer informes o reseñas completas. Lo habitual ahora es oír un noticiero, ver una nota corta o simplemente leer un titular en redes. Atrás quedaron las noticias más importantes de cada día y fueron reemplazadas por titulares de último minuto. El mundo va más rápido y la globalización, mediante el Internet, convirtió cada suceso nacional en un asunto internacional. Los libros físicos tienen por delante una batalla muy complicada contra las publicaciones virtuales, pero más difícil es ponerlos a competir con la exquisita inmediatez de las películas y series de hoy en día. Mientras que una persona tarda semanas, meses o incluso años en leer una historia en papel, el séptimo arte ofrece devorar todo ese contenido en pocas horas o en escasos días. Nadie negará que leer la Odisea es una experiencia maravillosa, que genera en el lector una relación excepcional con los personajes y los escenarios, pero tampoco se puede dudar que el valor agregado de ver en pocas horas un montaje teatral que represente a esa narración le da un toque fenomenal a la experiencia audiovisual. El teatro por lo general es un arte menos perfeccionista que el cine, pero su función es la misma: narrar una historia, entretener a un público, enriquecer la cultura. La producción audiovisual y teatral solo se diferencian en pocas cosas, como por ejemplo que en el teatro muchos escenarios y objetos son simbólicos, mientras que el cine usa todas las herramientas tecnológicas disponibles para convencer al espectador que lo que está viendo es real. En todo caso, hay excepciones, como la de la emblemática película Dogville de Lars von Trier, que a cualquier adulto recomiendo ver. Los actores y las actrices tienen una gran responsabilidad a la hora de representar a un personaje, pues la magia de hacer un buen papel está en la oportunidad de asumir otra identidad durante una proyección. Lo más importante es que logren diferenciar su propia identidad y vuelvan a ella una vez culmine la función. De lo contrario, el mundo podría estar lleno de psicópatas y villanos. Se decía que los griegos no se aburrían de ver siempre representadas las mismas tragedias, como por ejemplo Edipo Rey, precisamente porque cada actor ofrecía una interpretación particular. Algo así como lo que sucede al escuchar en vivo a un pianista interpretando una sonata de Mozart o de Bach. El siglo XXI tiene sus más y sus menos, sus ventajas y sus desventajas, cambios sociales, culturales y tecnológicos sin precedentes, pero no todo favorece a la humanidad. La metamorfosis de la comunicación que evolucionó con la llegada del Internet ha trastocado costumbres milenarias, y la difusión del conocimiento que por sentido común pensábamos que favorecería al más necesitado resultó perjudicándolo más. La evidencia está en la economía, porque hay millones de personas en la pobreza extrema y por más gratuito que sea el conocimiento, hay una parte de la población que nunca se beneficiará de ello y otra parte de la población que cada día tiene más herramientas para sacarle ventaja en un mundo enteramente competitivo. Digo esto porque es evidente que durante milenios la posesión de libros fue un privilegio de las clases más favorecidas y el acceso al conocimiento era no solo muy costoso, sino requería de una formación académica a la cual pocos tenían acceso. La democratización del conocimiento contempló desde el siglo pasado mejorar la difusión de libros, revistas, periódicos, artículos científicos, programas de televisión, películas, programas de radio, música clásica y de otros géneros, obras de teatro, obras de arte, fotografías, mapas, cartografías, reseñas de lugares turísticos, promoción de eventos culturales y demás. Por eso mismo la educación nunca fue solo cuestión de privilegios y oportunidades. Por lo general lo más necesario era talento, perseverancia, empeño, destreza, intuición, intelecto, sentido común, cultura, ejemplo y esperanza. Hay millones de historias que corroboran que mientras unos desperdiciaban su tiempo en los placeres y el ocio, otros dedicaban su vida entera al perfeccionamiento de un oficio y con el tiempo y la experiencia encontraban una fórmula para generar abundancia y bienestar. Por lo general, durante muchos siglos fue el ejemplo de unas generaciones lo que sepultó o salvó a las siguientes generaciones. Comprensiblemente muchos de los beneficios o problemas individuales vienen de los aprendizajes inculcados inconscientemente por los referentes de autoridad de cada persona, ya sean familiares, mentores, ídolos, líderes comunitarios y espirituales, etc. El Internet, como bien sabemos,
comenzó como una herramienta para cortar distancias y reducir esfuerzos. No obstante, con la llegada de la inteligencia artificial, debemos considerar el paradigma de que resultemos más lejos los unos de los otros y nos cueste más esfuerzo encontrar un lugar en el mundo. Esto en el ámbito personal y profesional por igual. No digo que fuese más sencillo comunicarse por telegramas que por mensajería instantánea, pero lo cierto es que había algo estético y de gran valor en la dificultad de que alguien dijera algo y alguien respondiera a la misiva. En el mundo extremadamente mediático e inmediato de hoy en día no parece relevante la palabra, solo la noticia, el chisme, la burla y el escándalo. Es importante por lo pronto que revaluemos de qué sirve tanta inmediatez cuando reina la indiferencia. Antes moría más gente porque la medicina no había avanzado tanto, pero visitábamos a los enfermos y organizábamos los reencuentros con los viejos amigos y conocidos. Ahora nos duelen menos los muertos y parece que esperamos los entierros para despedirnos de los que ya no están y ver por última vez al próximo muerto, que por fortuna no sabemos quién será. Es cruel decirlo, pero la inmediatez hizo al mundo más pequeño. Un pañuelo lleno de mocos, como dice el dicho. No me extraña que la inteligencia artificial empeore todo el panorama en el corto plazo. Tal vez cada persona o familia tendrá un robot en casa que controle quién entra o quién sale, pero cada vez será menos la gente entrando y saliendo. Tal vez todos tengamos una infinidad de datos sobre la historia de la familia, con fotos virtuales y árboles genealógicos, pero ya nadie se sentará a contarle a sus hijos las historias de sus antepasados y no existirán las anécdotas, solo existirán los hechos registrados por las computadoras. Habrá miles de fotos para revisar los detalles de un viaje grupal, pero no quedarán recuerdos individuales que concatenen las historias más profundas detrás de un maravilloso suceso. Tal vez en las aulas de clase se cometan menos equivocaciones y la información esté mejor representada, pero también puede suceder que sean espacios menos alegres, los estudiantes se diviertan menos, se ilusionen poco con el conocimiento y no aprendan a lidiar con los errores. Existirá la forma de traducir cualquier idioma en simultáneo, pero será más difícil reconocer un gesto humano y diferenciarlo de uno artificial. Se podrá ver una película de cada celebridad, de cada político, de cada nación, de cada producto y de cada cultura, pero no se podrá hablar de un mundo globalizado sin fronteras, ni en paz. Se podrá comprar casi cualquier cosa desde cualquier parte, pero la mitad de la población tendrá poco trabajo, y quién sabe cuántos no tendrán comida y mucho menos dinero para comprar algo empacado con código de barras y código QR y registro sanitario. Así que por un lado avanza mucho el bienestar y la comodidad de las personas de clase alta y media alta, y por el otro lado se distancia mucho más a las personas de clase baja y media baja. Lo ideal obviamente es un mundo sin clases sociales ni castas, pero seamos realistas que la humanidad no ha conocido dicho panorama, y aunque hemos mejorado desde la extinción de la esclavitud, las diferencias en la capacidad adquisitiva de las sociedades es algo que siempre nos acompañará. Ya sabemos que el comunismo ha tratado de plantear unas estrictas normas para erradicar la desigualdad, pero el nefasto resultado ha sido el empobrecimiento de casi toda la población y el enriquecimiento de unos pocos, principalmente los dirigentes. La libre competencia siempre ha ayudado a surgir a más personas de una situación desfavorecida. Sin embargo, el monopolio de las grandes empresas y los gobiernos que son potencia mundial han seguido encontrando la manera de aprovecharse de su propia riqueza para generar más dinero y acaparar el poder. Por eso, en este nuevo siglo, por más tecnología que tengamos a la mano, los que más se benefician son los que pueden acceder a ella. Tristemente, la inversión en armamento militar sigue siendo tan grande que los negocios que más prosperan están relacionados con las guerras, y aunque la humanidad pueda erradicar el hambre, la ley de la selva, la ley de sálvese quien pueda, sigue siendo el rasgo más instintivo de nuestra surrealista vida entre diversas junglas de cemento. No es de extrañarse que muchas personas busquen su salud y la de su familia a toda costa. Lo que no tiene mucho sentido es que para conseguirla se tenga que propiciar tanta destrucción del medio ambiente, favoreciendo a quienes comercian y producen armas, licores, drogas ilícitas, fármacos y alimentos procesados que tanto daño producen en nuestros organismos, aunque no parezca. En pocas palabras, sería muy conveniente que la sociedad dejara de centralizarse en ciudades donde se producen focos de contaminación y se fomentara el desarrollo agrícola y rural, con el fin de mejorar la alimentación saludable, bajando sus precios. Nada empobrece más a la población que la falta de trabajo y de salud mental y física.
Por eso creo que se necesita disminuir las adicciones a todo tipo de productos y actividades de consumo. Para ello es necesario impulsar una independencia de las nuevas tecnologías, fortaleciendo los oficios manuales. Es probable que en el corto plazo desaparezcan muchos oficios por dejar de ser rentables con la llegada de robots y máquinas inteligentes de inteligencia artificial a todos los gremios. Sin embargo, lo inteligente es percatarse a tiempo que estas nuevas modas a veces perjudican más de lo que favorecen. No me extrañaría que dentro de poco todas esas novedosas herramientas fueran poco accesibles a la población por su alto costo, y eso generará más distancia entre las grandes organizaciones y los pequeños emprendedores independientes. No debemos olvidar de que estas herramientas no han sido creadas para favorecer a la humanidad, están diseñadas para generar riqueza. Por más que un robot haga cualquier imagen deseada en segundos, el pincel, el lápiz y el borrador seguirán siendo herramientas que debemos aprender a usar desde niños. No podemos reemplazar milenios de avance social en la creación de oficios dignos por argumentos de velocidad y precio. Al final, no debemos olvidar que un carpintero es un artista que trabaja la madera, aunque todo el mundo compre muebles hechos por máquinas. De la misma manera, hay oficios como el de la escritura que no deberían extinguirse nunca, por derecho y por principio, ya que dominar la narrativa de la humanidad es algo que no tiene precio. No quiero ser drástico, pero el objetivo de la sociedad era crear un bienestar para compartir, y el resultado fue un campo de batalla para competir. La tecnología tenía el poder para repartir el poder, y lo que hizo fue concentrarlo en unos pocos. La globalización tenía el potencial para acabar con las fronteras, y la economía se encargó de enfrentar a poblaciones vecinas. La moneda dejó de ser un bien material para convertirse en un bien efímero. La culpa es de toda la sociedad por buscar siempre la comodidad y no oponerse a la obsolescencia programada. No es de extrañarse que cualquier máquina del pasado deje de funcionar al poco tiempo, aunque siga en perfecto estado. La culpa es de la teoría de que el mercadeo es más importante que la ciencia. La culpa es de la fórmula de interés compuesto, la depreciación del dinero en el tiempo con el reloj en la mano y el calendario a cuestas. La culpa es de la cultura que hizo de los mandamientos normas, de las normas reglas, de las reglas leyes, y sepultó el sentido común, sobre todo en las sociedades donde quienes dirigen a la población no padecen las restricciones que ellos mismos imponen. El comunismo es un fracaso, porque sus dirigentes no sufren las consecuencias de restringir la libertad a los demás. El capitalismo es un fracaso, porque sus dirigentes no sufren las consecuencias de evadir su responsabilidad con los demás. La democracia es un ideal donde el poder... La democracia es un ideal solo donde el poder no se corrompe y la población es libre de cambiar su futuro inmediato. La modernidad está llena de sofismas de distracción, porque es más barato dirigir una población desinformada que una comunidad con criterio. La tecnología tiene el poder para distribuir la riqueza y mejorar el bienestar de la humanidad. Sin embargo, la ambición de poder hace pensar a la sociedad que triunfar es enviar naves al espacio, acelerar la velocidad del Internet, desarrollar mejores armas de guerra, someter al vecino a acatar su voluntad y promover el uso de los drones y robots con inteligencia artificial. Espero que la sociedad pronto despierte y se percate que no puede aspirar a mejorar los oficios exterminándolos, que no tiene sentido delegar en la inteligencia artificial la paz de las culturas y mucho menos esperar que el calentamiento global disminuya incrementando su uso. La realidad es que hoy en día convivimos con las adicciones como los humanos del pasado convivieron con las religiones. Necesitamos la espiritualidad para sentirnos más ligeros, pero también necesitamos los productos a los que somos adictos para sentir que nuestra existencia es placentera. Así agregamos el peso que queremos a cada producto como consumidores. La realidad es que gran parte de nuestro consumo parece invisible, porque no son comidas, ni bebidas, ni libros, ni viajes, ni accesorios. Son películas, son series, son listas de canciones, son podcasts, son charlas en videos, son mensajes con imágenes, son noticias, son historias de gente que conocemos y de gente desconocida, son publicidad. No creería conveniente que la historia se hubiera quedado estancada en el cine mudo, en los libros físicos y en el transporte con animales de carga. No obstante, soy consciente del poder que tienen las palabras y me parece fundamental que al hablar de caballos de fuerza, hoy en día se siga pensando en esos maravillosos animales que cientos de años fueron nuestro medio de transporte.
Por eso mismo, creo que los libros seguirán siendo por siempre el vehículo del conocimiento, aunque haya internet y miles de formas alternas de transportarlo. De la misma manera, creo que el cine mudo, aunque ya no se produzca, seguirá siendo el símbolo del teatro en la pantalla grande. Por eso mismo voy a hablar de las series para terminar este ensayo, porque no me parece gratuito que la mayor adicción humana en este momento sea la de sentarse a ver una pantalla por horas y horas sin parar. No sé si la solución sea apagar el Internet mundial, de lo que sí estoy seguro es que a veces es necesario tomarse un descanso serio. Recuerdo con cierta nostalgia que al comienzo de este siglo empezaron a aparecer las sagas de películas de gran renombre como El Señor de los Anillos, basada en la novela de J.R.R. Tolkien. No era muy parecido a otras series de televisión que se observaban con gran adicción en ese momento, como podían ser Friends o Seinfeld, pues estas eran en escena netamente cómicas. Pues estas eran puestas en escena netamente cómicas y geniales. Con certeza, las telenovelas locales tienen un cierto encanto, sobre todo por la empatía que produce entre los televidentes la expectativa de comentar los sucesos del capítulo anterior. Ya acostumbrados, los ciudadanos dedicábamos bastante tiempo a ver esos episodios que se emitían con regularidad durante una temporada. Recuerdo haber visto Café, En Cuerpo Ajeno, Las Juanas, Betty la Fea y otras tantas de la televisión nacional, aunque nunca fui fanático de ver las telenovelas de este país, ni tampoco de las exitosas telenovelas mexicanas como El Chavo del Ocho. Pero eso sí, soy consciente de la importancia del alto nivel humorístico que rememora las mejores épocas del cine y nos motivan a ver nuevamente Cantinflas y Charles Chaplin. Claro, para hablar de cine en blanco y negro habría que hablar de Metrópolis, que puede ser fácilmente la mejor representación de la segregación de las clases sociales y el futuro centrado en el uso de las máquinas. Pero dejemos el análisis de esta película centenaria para otro ensayo y sigamos hablando de las telenovelas gringas de los 80 llamadas soap opera, que eran de la misma estirpe. Por eso recuerdo también haber disfrutado MacGyver, El Lobo del Aire, El Renegado, Los Magníficos. No era tan distante ver caricaturas como Los Supersónicos, los Picapiedra, Los Simpsons, Tom y Jerry, el Coyote y el Correcaminos, Alf y otras por el estilo. Pero no hablemos más de lo viejo, que la lista es interminable, como diagnosticaría Doctor House. Hablemos de cómo durante la pandemia la adicción a ver series se volvió una epidemia mundial, pues fueron millones de personas viendo Game of Thrones, Viking, Peaky Blinders, etc. Ni hablar de Black Mirror, un poco antes del descalabro del 2020. En todo caso, quiero reiterar que de todo lo que he visto últimamente, resalto la calidad de Biohackers, pues me mantuvo súper intrigado de principio a fin. Hay una serie en especial que quiero comentar, porque llevo viéndola más de 8 meses, dado que he hecho pausas largas entre cada temporada, y es bastante larga. Su nombre es Prison Break. Al principio no le tenía mucha fe, porque no suelen gustarme las historias de cárceles, y recordaba con asco unas dolorosas escenas de la serie argentina llamada Marginal. No obstante, la primera temporada me pareció impecable en su trama, como la limpieza de la cárcel, y aunque el final me dejó bastante triste por la muerte de la doctora, no pude dejar de ver la segunda temporada porque la segunda cárcel sí me pareció más real por lo sucia y me impactaba ver cómo el personaje principal conseguía nuevos compañeros de fuga en un ambiente tan hostil. Lo que sí me pareció patético fueron algunos capítulos de las dos siguientes temporadas con un escenario estilo Miami y un recauche continuo de los mismos personajes que resucitaban cada 3 minutos. Por fortuna, ya llegué a un punto donde me importa muy poco cuando termine de ver la última temporada y prefiero leer el libro del médico de Noah Gordon que estoy leyendo, pues aunque sea más difícil pasar de un capítulo al siguiente, por lo menos me siento explorando un mundo totalmente desconocido con mi imaginación y no estoy pendiente de ser un consumidor de una trama que sí engancha, pero a veces raya en lo ridículo. No quiero desprestigiar La fuga de la prisión como producción cinematográfica, pues creo que entretiene bastante y la experiencia sí la recomiendo. Lo que quiero es plantear la paradoja que significa ese nombre para una serie que es tan absurdamente adictiva como la cerveza o las papas fritas, pues he desarrollado una debilidad por el consumo de estos productos que perjudican mi organismo física y mentalmente. Recuerdo que hace poco mantuve unos hábitos saludables de mucha lectura y escritura, poca pantalla y bastante
ejercicio. Recuerdo que apilaba 5, 7 o 10 libros que leía en simultáneo durante pocos meses en los que iba esporádicamente a cine. Ahora me pasa que estoy viendo 5, 7 o 10 series al mismo tiempo, veo muchas películas y me leo un solo libro a la vez. Además, ya casi no voy a cine y no hago ejercicio como antes. Me propondré cambiar mis hábitos nuevamente, reduciendo las horas de consumo adictivo de series y películas, volviendo a los libros y al papel. Gracias al universo he encontrado nuevamente la inspiración. Una musa me tiene delirante y tengo muchas ganas de volver a escribir poesía, cuentos, novelas y ensayos. Este es el primer texto que escribo este año, pero prometo que voy a buscar, como lo haría un héroe escapando de una prisión, el camino de la fuga a las adicciones del séptimo arte. Solo así tal vez logre consagrarme como el artista que soy, simplificando el hardware y el software requerido para ejercer un oficio digno y dispuesto a combatir a ese gran monstruo sin cabeza ni corazón que se avecina a nuestra cultura para hacerla trizas. 26 de febrero de 2025. Tan valiente. Bueno, eso era. Gracias. Hasta el próximo ensayo. Hacia atrás.